¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les ha ido carnavales? Cuéntenme, a ver, cuéntenme, por favor, Bien, ujú, todo bien, licenciado, por mi parte. ¿sí? ¿Se han divertido? Me han mojado, licenciado. ¿Hay nuevos amores o no hay nuevos amores? No quieren hablar, ¿no? Armando dice que está descansando. De eso se trata también la vida, ¿no es cierto? No solamente es estudiar, también hay que divertirse un poco, pero no hay que arriesgarse innecesariamente, ¿no es cierto? Todo con medida está muy bien. Bien. La clase de hoy está relacionada, ¿no es cierto?, a sistemas. Una pequeña introducción a lo que tenemos en este mundo real relacionado a sistemas. Entonces, a partir de la ley 1178 que habla de los sistemas, vamos a ir desmenuzando un poquito, ¿no es cierto?, esta temática que es muy importante. ¿Ok? A ver, voy a ver la diapositiva que tengo acá. Asimismo, voy a empezar a grabar. Pero tengo que ver un cachito. Quiero ver específicamente. Bien, los últimos que han ingresado son ellos. Pueden visualizar la diapositiva. Sí, licenciado. Muy bien. Asimismo, a ver, necesito ingresar al Classroom. Acá tengo Classroom. Estoy con el paralelo B. Bien. Acá tienen ustedes las diapositivas de la ley 1178, la ley 777, que también un poquito vamos a abordar, la ley 1178, que también es fundamental para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Eh, pues, quieren seguir ingresando, voy a, tengo la ley 777, 1178. Muy bien, estaríamos ahora sí. Ok. ¿Me confirman, por favor? Sí se ve. Muy Sí, bien, sí, sí. gracias. Bien, hoy vamos a abordar este tema, es decir, una miradita a la ley 1178, digamos, un resumen de la ley 1178, pero como seguramente muchos de ustedes ya han hecho un cursito de la ley 1178, saben, ¿no es cierto?, que es un modelo de administración de la cosa pública, pero basada en sistemas, enfocada en obtener resultados, en obtener impactos a través de los sistemas. Es por eso que nosotros, ¿no es cierto?, en este breve resumen de la ley 1178, vamos a enfocar el día de hoy, la clase de hoy, a los sistemas. A ver, antes de poder abordar ya la temática así rápidamente, ¿alguno de ustedes ya tiene una certificación de, o un cursito aprobado de la ley 1178, por favor? A ver, alguien, por favor, que tenga una certificación.
¿Nadie? Muy tarde, ya les dije que ahora voy a aceptar ya muy tarde, ¿no? Les ruego. Bien, tenemos que hablar antes de hacer el resumen, ¿no es cierto?, de la ley 1178. Tenemos que hablar del Estado plurinacional de Bolivia. Nuestro Estado plurinacional, como todos sabemos, los que han hecho el cursito de 1178, te sugiero, ¿no es cierto?, si no has hecho ese curso, es tiempo todavía que lo hagas, porque seguramente ya vas a optar, ¿no es cierto?, vas a querer conseguir un trabajito por ahí, ¿no es cierto?, que puedas hacer, digamos, puedes llevar a la práctica lo que la teoría indica, por ejemplo, la ley, ¿sí? Siempre es bueno agregar valor a nuestra hoja de vida o a nuestro currículum, ¿sí? Porque si tú no lo tienes todavía y otros ya lo tienen, te lleva un poco de ventaja. Por lo tanto, ya tienes que hacer este cursito de la ley 1178, porque con seguridad, así como mucha gente no sabe, ¿no es cierto?, si va a ir a trabajar a una institución pública o a una institución privada. Si es a una institución pública, ¿no es cierto?, te van a pedir, si tiene conocimiento de la ley 1178. No, entonces, chao, ¿no es cierto? Y otra persona que tiene conocimiento te va a llevar la ventaja. Por lo tanto, siempre es bueno no solamente hacer este curso de la ley 1178, sino muchos otros y obtener una certificación de aprobación, por ejemplo. Pero no hacerlo, por decirlo de alguna manera, en cualquier institución. Porque hay instituciones e instituciones, ¿no es cierto?, que a veces no tienen el valor curricular que corresponde, ¿sí? Sería interesante que tengan ustedes, por ejemplo, estos cursos o que hagan estos cursos en una institución reconocida. Yo les voy a pedir, por favor, que no insistan, ya los demás están insistiendo en querer ingresar. Me distraen y por respeto también a ustedes, nosotros no tenemos que dejar que desde el principio, ¿no es cierto?, sea una chacota, entren a la hora que les da la gana. Bien, me concentraré en la materia. Sabemos que nuestro Estado plurinacional tiene 36 naciones y tiene pueblos indígenas. Entonces, un Estado plurinacional es una organización política y además jurídica. Por tanto, la sociedad está organizada políticamente y jurídicamente, que considera varias naciones que están unidas en un solo Estado, llamado Constitución Política del Estado Plurinacional. Eso, sabes tú, lo sé yo, sabe mucha gente. Y podemos también especificar que una nación es toda una colectividad humana. Y esa colectividad comparte cultura, comparte identidad cultural, comparte un determinado idioma, comparte una tradición histórica, comparte territorialidad y muchos indican, ¿no es cierto?, una cosmovisión. Y acá, tal como la anterior clase hemos visto, tratando de entender lo que esa palabra dice, la descripción de la materia, ¿no es cierto?, sistemas de información. Hemos hablado, ¿no es cierto?, lo que es un sistema, lo que es información. Y ahora también podemos, ¿no es cierto?, desmenuzar estas palabras. Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una sociedad. El Estado está establecido en un determinado territorio. Está políticamente organizado.
y tiene una autoridad o tiene un determinado gobierno. El gobierno o la autoridad, sabemos todos que trata de regular la convivencia social. Y obviamente tiene una finalidad. Y la finalidad es el bienestar social. Esa es la finalidad, ¿no es cierto?, del Estado. Y el Estado, como tiene un gobierno, y el gobierno es un conjunto de poderes públicos. Y estos poderes públicos delega soberanía y esa soberanía reside en el pueblo, donde existe una especie de administración pública, donde podemos hablar de un conjunto de entidades administrativas o de órganos públicos. Es por eso que podemos especificar y decir que existe un sistema de gobierno. Porque Bolivia se constituye como un Estado unitario, plurinacional, un Estado comunitario libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, dice la teoría plasmada en la Ley 1178. Además, adopta para su gobierno una forma democrática, participativa, representativa y comunitaria. Y también, ¿no es cierto?, al hablar del Estado, hablar del gobierno, hablamos de los poderes del Estado. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Pero la soberanía reside en el pueblo. Su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y mucha gente habla, ¿no es cierto?, también de un poder que es la comunicación, o los comunicadores. En esa línea debemos hablar de la Ley 1178, que tiene un enfoque sistémico. Pero antes de poder abordar, ¿no es cierto?, algo así como una especie de modelo, o sea, tener un enfoque de sistemas. Y al hablar de un enfoque de sistemas, estoy hablando de una forma de pensar, una forma de ver el todo constituido por partes. Y para eso, previamente, permítame ir a lo que es, ¿no es cierto?, la ley, en principio. Y para eso voy a pedir a algún compañero que está en la clase, por favor, echar una lectura, una persona al artículo 1, otra persona al artículo 2 y otra persona al artículo 3, por favor. Acá está la ley 1178, establecida en 1999, y vamos a hablar un poquito más adelante de la actualización con la ley 777. Pero por favor, hay que ver desde el enfoque sistémico, desde una mirada sistémica, desde una mirada holística. Acá está el contenido de esta ley, capítulo 1, 2, capítulo 8, decretos supremos, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es una lectura, con la ayuda de algunos de ustedes, ¿no es cierto?, de 3 artículos solamente de esta ley, porque de entradita les dije, ¿no es cierto?, que
nos vamos a concentrar esta clase solamente en los sistemas, por favor, porque esto es amplio, ¿no es cierto?, de la ley 1178. Bien, entonces, ¿alguien habilita su micrófono, por favor? Haga una lectura del artículo 1 con sus incisos A, B, C, D. Por favor, alguien. Licenciado. Adelante, Buenos por días, favor. licenciado. Ay, Adelante, compañero. Capítulo Luego, 1, después, la compañera. Adelante, por favor. capítulo 1, finalidad y ámbito de aplicación. Artículo 1. La presente ley regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, con el objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y el ajuste oportuno de las políticas, los programas, la presentación de los servicios y los proyectos del sector público. B. Dispone de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. C. Lograr que todo servicio público, sin distinción de jerarquía, asuma la plena responsabilidad por sus actos, rindiendo eh, cuenta no solo de los objetos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. D. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar, comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Gracias, compañero, te agradezco. Bien, De nada, licenciado. acá hay aspectos importantes, y esto ya de entradita, estimados compañeros. Todo lo que está plasmado en las leyes, lo que está plasmado en las políticas, en las normas, en los procedimientos formalmente aprobados, ¿no es cierto?, tienen que ser cumplidos por la gente que trabaja, en este caso, en una institución pública. Y el auditor ve o aplica pruebas de cumplimiento. ¿Cumple o no cumple la ley? ¿Cumple o no cumple la política, la norma, etcétera? ¿No es cierto? Entonces, fíjense, lo que dice en forma teórica, lo que está escrito acá, se tiene que plasmar, ¿no es cierto?, digamos, en un modelo. Y un modelo es una representación de parte de una realidad. Y eso vamos a hacer un poquito más adelante, pero para esto tenemos que entender, ¿no es cierto?, esta parte teórica, para posteriormente llevarlo a la parte práctica. Dice, la presente ley, regula los sistemas. ¿A cuántos sistemas serán? De administración y de control de los recursos del Estado. Ahora importante. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, inciso A dice, sistemas para programar, para organizar, para ejecutar y para controlar. Ustedes son los capísimos a partir de este momento, porque no es más que hablar del proceso administrativo, ¿no es cierto?, que han llevado ya administración 1, administración 2, y saben perfectamente que esto corresponde, cuando hablamos de programar, organizar, ejecutar y controlar, corresponde al proceso administrativo. ¿Sí? Programar, planificar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente. Acá necesitamos cuán eficaz, cuán eficiente es la persona que trabaja en la institución pública, por ejemplo. ¿De qué? De los recursos provenientes, por ejemplo, del TGE. Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público, por un lado. Por otro lado, habla, ¿no es cierto?, el inciso B, disponer de información. También, compañeros, hicimos énfasis ya en la anterior clase. Antes de hablar de información, hay que hablar de los datos. Y hablar de los datos no es como sea. Es hablar
de una correcta gestión de los datos. Y al hacer una correcta gestión de los datos, estamos hablando que posteriormente, no se preocupen compañeros, vamos a ir especificando en realidad qué significa, ¿no es cierto? Por ejemplo, información útil, información coherente, información oportuna, información económica, información confiable, información interesante. Fíjense, con solo leer y analizar el contenido teórico de esta ley, los informáticos, ya pensando como informáticos, ¿no es cierto?, tienen que plasmar este requerimiento, como diría algún desarrollador informático. Estos son los requerimientos del cliente, por lo tanto tengo que implementar en el sistema de información que estoy desarrollando. ¿Ok? Entonces, fíjense, la importancia que tiene la parte teórica para plasmarlo, ¿no es cierto?, posteriormente en un sistema. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos y rindiendo cuentas, dice. Todo servidor público es responsable por lo que hace y también es responsable por lo que no hace también. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros tenemos acá el inciso D, dice, desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Acá es responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, ejecutiva y penal. De esos detalles también tú lo sabes. Pues de alguna manera también conoces del contenido de esta ley. ¿Ok? Por favor, otra persona, una compañera quería leer el artículo 2, por favor. Bien, buenos días, licenciado. Buen día. Artículo 2. Los sistemas que se regulan son para programar y organizar las actividades, programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto. Inciso B. Para ejecutar las actividades programadas, administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, contabilidad integrada. Inciso C. Para controlar la gestión del sector público, control gubernamental integrado por el control interno y el control externo posterior. Gracias. Fíjense, otra vez, ya este artículo es bien específico. Los sistemas que se regulan son, dice, ¿no es cierto? Entonces acá podemos hacer lo siguiente. ¿Sí? A ver, voy a acá utilizar. Mire, los sistemas que se regulan son tres grandes sistemas. Un sistema para programar y organizar. Acá está un sistemita para programar y organizar. Y tiene tres subsistemas. Un subsistema de programación de operaciones, un otro subsistema de organización administrativa, un otro subsistema de presupuesto. Otro sistema para ejecutar, dice. Entonces, para ejecutar, considerando como sistema, ahora podemos detallar y decir que se tiene cuatro subsistemas. Un subsistema de administración de personal, otro subsistema de administración de bienes y servicios, otro subsistema de tesorería y crédito público, otro subsistema de contabilidad integrada. ¿Sí? Un tercer sistema es para controlar. Y para controlar, ¿no es cierto?, considera, dice, un subsistema de control gubernamental. Un solo subsistema. ¿No es cierto? Fíjense, como tiempos arcaicos estoy especificando cuál es el sistema mayor y cuáles son sus subsistemas de este
sistema mayor, por decirlo de alguna manera. Porque sabemos muy bien que este sistema para programar, y le estoy denominando sistema mayor, por supuesto tiene o considera un suprasistema. Y así sucesivamente. ¿No es cierto? ¿Sí? Bien. Alguien, por favor, nos apoya en la lectura del artículo 3. ¿Ya lo puedo leer, licenciado? Adelante, compañero. Ya. Artículo 3. Los sistemas de administración y de control se aplicarán en todas las entidades del sector público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales, el Banco Central de Bolivia, las superintendencias de bancos y de seguros, las corporaciones de desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera, las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades, las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacionales, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Gracias, muy amable. Entonces, en este artículo 3 dice, estos sistemas de administración y control se tienen que aplicar en todas las entidades del sector público, todas las que están detalladas acá, en forma obligatoria, sin excepción. Entonces, compañeros, en esta clase nos estamos limitando en el estudio de los sistemas, que me parece personalmente, ¿no es cierto?, relevante, ¿sí?, tener el conocimiento o internalizar conocimiento acerca de los sistemas que regula la ley 1178. En ese entendido, voy a volver, ¿no es cierto?, a las diapositivas, con esa parte teórica que hemos podido, ¿no es cierto?, un poco, con la ayuda de los compañeros, comprender la lectura, ¿sí? La ley 1178 está orientada a lograr resultados. Está orientada a lograr impacto en cada una de las entidades públicas del Estado. Llámese, ¿no es cierto?, gobernaciones, municipios, universidades, policía, militares y toda entidad que copte recursos del Estado. Está orientada, dice, a lograr resultados. ¿Pero a través de qué? A través de los sistemas y a través de los procesos de negocio que pueda tener cada entidad pública. Es por eso que decimos que el enfoque sistémico es una forma de pensar que me permite ver el sistema o me permite ver este objeto de estudio o lo que estoy observando, lo que he leído, lo que han leído los compañeros, lo que hemos analizado. Pero ese análisis, esa mirada sistémica, es una forma, una manera de ver las cosas como todo un sistema. Reitero, es la forma de cómo ver las cosas, de cómo analizar las situaciones y cómo interpretas y fundamentalmente cómo resuelves el problema. El enfoque sistémico tiene una relación estrecha con tu forma de pensar, pero también tiene una relación estrecha
con tu experiencia o con las situaciones similares que tú has pasado, inclusive con el estado de ánimo en el que te encuentras. Y acá, ya que estamos hablando de enfoque sistémico, recordar lo que es un sistema. Todos pueden definir, como dijimos en la anterior clase, lo que es un sistema. Y todos podemos coincidir en decir, es un conjunto de elementos, es un conjunto de partes, para tratar de llegar a un objetivo. Pero en un sistema también podemos detallar que existen características. ¿Te acuerdas? La anterior clase decíamos, ¿no es cierto? Un sistema tiene un orden establecido. En un sistema existen elementos que se interrelacionan entre sí. El gran desafío a futuro es cómo integrar esos elementos. Un sistema, entre sus características, también tiene lograr objetivos, objetivos comunes, dependiendo del contexto donde se va trabajando. Y obtener un producto, o un resultado, o un impacto de ese sistema en su funcionamiento. Y también un sistema tiene que ser evaluado. Y por ahí ya me animo a hacer una definición de lo que es sistema. Un sistema, diría, es una entidad que fundamenta su existencia y sus funciones que cumple como un todo, mediante la interacción de sus partes. El comportamiento de los diferentes sistemas depende de cómo se relacionan con sus partes. Un pensador sistémico del entorno ve las estructuras, ve los valores, los patrones y los principios de comportamiento de la entidad pública, llámese alcaldía, municipios, gobernaciones, ministerios, viceministerios, etc. Esa entidad, esa empresa pública, tiene procesos, tiene recursos, tiene personas y tiene en general una capacidad de aprendizaje para afrontar cambios, por ejemplo, en tecnología de la información. Lo relevante del pensamiento o enfoque sistémico es que podemos visualizar la totalidad del conjunto y de sus partes. ¿Y qué forma de relación existen entre estas partes? Pero fundamentalmente estudiando el todo para comprender sus partes. En esa línea, debemos entender que todo sistema considera elementos de entrada, existe un procesamiento y existe elementos de salida. En los elementos de entrada ponemos insumos, proceso y salida, el producto terminado. En la entrada consideramos la materia prima,
En el proceso, la transformación de esa materia prima y en la salida, ¿no es cierto?, el producto final terminado. Entonces alguien diría técnicamente que existe una arquitectura a 3 niveles. Un nivel es la entrada, otro nivel, proceso, un tercer nivel, la salida. Sin olvidarnos de la retroalimentación. Pero además de la retroalimentación, en el proceso siempre existe un proceso de almacenamiento, donde almacenas datos fundamentalmente. Los interrelacionas esos datos para generar posiblemente información relevante para el dominio del problema. Entonces existen cientos de ejemplos que podemos aplicar acá, ¿no es cierto? ¿Sí? En esta estructura a 3 niveles. Otros pueden utilizar a 4 niveles, otros a 5 niveles. En la entrada, por ejemplo, si yo quiero obtener un producto, ¿sí? A ver, ¿qué han tomado, pues, estos días en carnaval? ¿Saber qué han tomado? ¿Qué han bebido? Ni modo que me digan agua, ¿no? Una chelita por ahí, un ron, un whiskycito, alcohol aguado. ¿Qué han bebido? Flor de caña, licenciado. Putas, flor de calle, qué bien, pucha. Me han soplado, ¿ves? Yo acá, pucha, ni he probado nada de bebidas. Ustedes, pues, a nombre mío, seguramente lo han metido. Pero, por ejemplo, si yo quisiera una cervecita, un vino, un whisky, o sea, como producto terminado, ¿no? Necesito elementos de entrada, ¿no? Para la cerveza necesito el mosto, necesito agua, obviamente, necesito azúcar, necesito, si quiero una botella de cerveza, necesito las tapacoronas, las botellas, las etiquetas como elementos de entrada, ¿no ven? Y en el proceso hay que moler el mosto. Hay que tener, ¿no es cierto?, los recipientes donde va a ser macerado, ¿no es cierto?, ¿sí?, determinados elementos. Se va a moler y luego al final voy a tener la botella de chela o la cerveza enlatada o la bebida de tu preferencia. Pero siempre hay elementos de entrada, proceso y salida. Por eso hablamos del enfoque sistémico. Y en esta ley también hace énfasis, ¿no es cierto?, del enfoque sistémico. Por tanto, la ley 1178, que se llama un modelo de administración de control gubernamental. Y cuando hemos leído el artículo 1, dice, la presente ley regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. O sea, acá podemos determinar que esta ley 1178 data de 1990 ya, pero ha tenido una importante actualización con la ley 777, que se llama Sistema de Planificación Integral del Estado. Esta ley 777 solamente ha modificado el artículo 1, donde en el parágrafo 1 de la disposición adicional segunda de la ley 777 modificó el artículo 1 desde la ley 1178. En el artículo 1 de esta ley 777 dice, la presente ley regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con el sistema de planificación integral del Estado. O sea, el SPIE
que son iniciales S, P y E, ha suplido a dos sistemas grandes que en sus inicios, en 1990, han considerado. El SPIE sustituyó los sistemas nacionales de planificación y de inversión pública. Y la ley 777 es lo más interesante. Responde a la Constitución Política del Estado, aprobado y puesto en marcha el año 2009. Por eso podemos especificar y decir que la ley 78 es una norma que expresa un modelo de administración por resultados para el manejo de los recursos del Estado. Establece sistemas de administración y control que se relacionan entre sí y con los sistemas nacionales, que ya hemos visto con el SPIE. Antes era el Sistema de Inversión Pública y el Sistema Nacional de Planificación. No te olvides, este modelo lo que quiere obtener es impacto, es resultados, a través de sistemas que están interrelacionados. Pero hoy en día ya no es suficiente interrelacionar los sistemas. Hoy en día se tiene que pensar, desde mi punto de vista, modificar, ¿no es cierto?, inclusive la ley 1178, que no es suficiente conseguir una relación o una interrelación entre los sistemas, sino conseguir una real integración de esos sistemas. Y obviamente esta ley, este modelo de administración de la cosa pública, establece el régimen de responsabilidad por la función pública. ¿Cuál es la finalidad de la ley 1178? La finalidad es expresar un modelo de administración de resultados a través de sistemas para el manejo de los recursos del Estado. Y cuando hablamos de administración, estamos hablando del proceso administrativo. Planificación, organización, dirección y control. Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad de sus actos y tiene que rendir cuentas por lo que hace y por lo que no hace también. Entonces, la ley 777 está basada en la ley 1178. Nace gracias a la ley 1178. La ley 1178 es para una forma de administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, donde se levante la información útil, oportuna, confiable, interesante, coherente. Y todo servidor público responsable por lo que hace y lo que no hace también. Y nace la ley 1178, más conocido como el SPIE, Sistema de Planificación Integral del Estado. Como un conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo y corto y mediano plazo. Fundamentalmente, que permita alcanzar objetivos del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, para la construcción
de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernamentales. Es por eso que, ya considerando los tipos de sistemas que se tiene que implementar en cualquier entidad pública, sin excepción, dice que se tienen que implementar dos tipos de sistemas. Porque el modelo de administración responde a esa lógica sistémica, responde al enfoque sistémico. Bajo esta forma de pensar, si analizamos las entidades públicas, tenemos que aplicar los sistemas operativos y los sistemas de administración. O sea, en la universidad se tiene que implementar sistemas operativos y sistemas de administración. En las gobernaciones, sistemas operativos y sistemas de administración. En un municipio, digamos, en una entidad que dependa del Estado, como ministerio, viceministerios, etcétera, sistemas operativos, sistemas de administración. Pero acá hay una diferencia. No estamos hablando de sistemas operativos en el área de informática o tecnológica, como el sistema operativo Windows, sistema operativo Linux, Unix, Xenix, Mac, no. Estamos hablando de los sistemas operativos que son específicos en función de la misión, de la visión, de los objetivos estratégicos que tiene el negocio. O sea, me estoy refiriendo a la venta de servicios, venta de bienes, etc. O sea, los insumos transformados en productos o servicios finales, que van a contribuir directamente a objetivos y metas. Por otro lado, los sistemas de administración. Los sistemas de administración son comunes en cualquier entidad pública y tienen que ser implementadas, ¿no es cierto?, en todas las entidades. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos. O sea, el cumplimiento de los fines que tiene el gobierno, en este caso, ¿no es cierto?, del Estado plurinacional, que contribuyen directamente a los objetivos y métodos basados en ese proceso administrativo: planificación, organización, ¿no es cierto?, ejecución y control. Y para eso, bajo ese enfoque sistémico, bajo ese enfoque holístico, bajo esa mirada que tienes tú de la entidad pública, apoyada, ¿no es cierto?, en el modelo de administración de la cosa pública, que es la ley SAFCO o la ley 1178. Toma este modelo a lo que tiene los fines el gobierno. Pero siempre el Estado, en este caso, está basada en una mirada, en una base que se llama teoría general de sistemas. Por eso de ahí nace el enfoque sistémico, el enfoque holístico, la mirada sistémica. Y este modelo, en sus inicios, ha considerado en el artículo 1, en la ley 78, como ha podido leer el compañero, el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Sistema Nacional de Planificación. En este modelo de administración, dice, existe gente que son llamados servidores públicos. Y estos servidores públicos tienen responsabilidad por la función pública, son responsables de lo que hacen, de lo que no hacen también. Pueden tener una responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Pero también en la ley, en la parte teórica, en el artículo 2 específicamente, habla de los sistemas. Los sistemas para programar, que consideran
tres subsistemas: el subsistema de programación de operaciones, el subsistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Y el sistema de ejecución considera 4 subsistemas: sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público, sistema de contabilidad integral. Y los sistemas para controlar, ¿no es cierto? Control interno y control externo. Los órganos rectores para programar y ejecutar, por supuesto, es el Ministerio de Economía y Finanzas, que se encarga de emitir una serie de normativas, ¿no es cierto?, para ser plasmadas en estos sistemas y subsistemas. Y para controlar, el órgano rector es la Contraloría General del Estado Plurinacional, ¿no es cierto? Entonces, bajo este enfoque, bajo este modelo, imagínense que un informático tiene la tarea, o le dan, digamos, el trabajo de desarrollar un sistema de administración de personal. O un sistema de organización administrativa, o un sistema de presupuesto, etcétera, o un informático. Este informático tiene que conocer los requerimientos que tiene el cliente. Y los requerimientos que tiene el cliente, por decirlo de alguna manera, están plasmadas en la ley y tiene que considerar estos sistemas. Y si específicamente le dan el trabajo de, a ver, en este municipio, por favor, necesitamos un sistema de presupuestos. Por favor, desarrolle el sistema de presupuestos. Y este informático, este desarrollador, tiene que saber la ley. Pero no solamente conocer la ley. En otras palabras, tiene que capturar los requerimientos que tiene la parte interesada. La parte interesada es aquella gente que trabaja en organización, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el departamento de presupuestos, en el departamento de contabilidad, en el departamento de acciones y control, dependiendo, ¿no es cierto?, al subsistema que se va a desarrollar. En el departamento, no sé, de tecnología de la información y comunicación, etc. Pero básicamente, si quieres realizar un sistema de presupuesto, no es suficiente lo que está plasmado en la ley, sino que para el sistema de presupuesto, ustedes saben muy bien que es necesario toda una ley, gestión por gestión, ¿no es cierto?, para implementar un sistema de presupuesto. Ahora bien, desde el punto de vista del contador público autorizado, el contador es capísimo, ¿no es cierto?, en todos estos sistemas y subsistemas. Por supuesto, va a entrar en interacción o se va a entrevistar, ¿no es cierto?, con el desarrollador, con el informático. A ambos, el contador público haciendo conocer sus requerimientos, su forma de pensar, su mirada sistémica, haciendo conocer al ingeniero de requerimientos o al desarrollador de sistemas. Y este desarrollador de sistemas o ingeniero de requerimientos tiene que especificar esos requerimientos para ver después, ¿no es cierto?, plasmarlos en todo un sistema. Y para eso, de alguna manera, ¿no es cierto?, no solamente los desarrolladores, sino de cualquier área, ¿sí?, consideran un sistema
o dos sistemas o varios sistemas, no solamente para el desarrollo, también puede ser para el mantenimiento. Sin olvidarse de los órganos rectores, que correspondan, ¿no es cierto?, a este modelo de administración de la cosa pública. Y en la actualidad hemos hablado, ¿no es cierto?, que estos dos subsistemas se han actualizado con un sistema mayor, o sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, han dicho, ya ha cumplido el ciclo de vida del SNIP y el SNP. Con la ley 777 se ha puesto en vigencia el sistema de planificación integral del Estado. Por tanto, el SPIE, el sistema de planificación integral del Estado, donde la ley 777 es un conjunto, dice la parte teórica, es un conjunto organizado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos, que considera el SPIE tres subsistemas: subsistema de planificación, subsistema de inversión pública y financiamiento, y subsistema de seguimiento y evaluación. Ya se está modelando de alguna manera. Agarramos un gran sistema, y lo dividimos en subsistemas. Y este subsistema en subsistemas, que son las partes. Entonces, los sistemas para planificar consideran, por supuesto, el sistema de programación de operaciones. Y dentro del subsistema de programación de operaciones se debe considerar el subsistema de elaboración del POA y el subsistema de seguimiento y evaluación. Para el sistema de presupuestos se considera el subsistema de formulación del presupuesto, de ejecución presupuestaria y de seguimiento y evaluación. Para el SOA, el subsistema de organización administrativa, donde acá se realiza el análisis y diseño organizacional. ¿Sí? Análisis y diseño organizacional. Y se debe implementar o implantar. Acá está, fundamentalmente, se desarrolla, ¿no es cierto?, el manual de organización y funciones que tiene cada entidad. Los manuales, las guías, como producto. Y siempre considerando que los recursos son escasos. Asimismo, los sistemas para ejecutar están en el SAP, donde fundamentalmente se ve la dotación, por ejemplo, de personal, la evaluación de personal, la movilidad, la capacitación y el registro de personal. Para eso, seguramente, existen diferentes convocatorias públicas para contratar los recursos humanos. Y los sistemas de administración de bienes y servicios, de cómo es la contratación, el manejo y la disposición, el manejo de los bienes, la disposición inclusive de los bienes. Si existen hechos de corrupción, por ejemplo, contrataciones directas, licitaciones dirigidas, etcétera, son responsables de lo que hacen, de lo que no hacen también, y complementadas con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Subsistema de tesorería y crédito público. Considera un subsistema de tesorería, subsistema de crédito público. Y el subsistema de contabilidad gubernamental integrado. Y de esa forma, fíjense, podemos plasmar o modelar todo el contenido que pueda tener una ley.
que lo podemos considerar, ¿no es cierto?, como requerimientos que tiene el Estado, desde el punto de vista del informático, como requerimiento que tiene el cliente o la parte interesada, que hay que plasmarlo, ¿no es cierto?, primero, en subsistemas. Ese subsistema tiene subsistemas. Este es más o menos un pequeño resumen, estimados compañeros y compañeras, acerca de la importancia que tiene la Ley 1178, ¿sí?, basada fundamentalmente en el artículo 2 del capítulo 1 de la Ley 1178, que hace referencia a los que tiene que implementar en toda institución pública. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, compañeros, vamos a quedar acá. Bien, entonces, hasta luego. Buen día. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Luego, licenciado.